Segunda parte del análisis crítico del episodio 31 del podcast Desde la Presidencia, donde estuvo el presidente que el pueblo no eligió. Más calor igual a más culpa para el pueblo. Según el gobierno, el calor y el exceso de consumo explican los apagones. Nos preguntamos, ¿ahora el verano en Cuba es una novedad o es otra forma de desviar la atención de la falta de inversión y mantenimiento en el sistema eléctrico? Los circuitos priorizados y el cuento de siempre. Dicen que no pueden apagar ciertos circuitos por la presencia de entidades clave. Preguntamos, ¿hospitales, centros vitales? Porque todos sabemos que los hospitales también pasan horas sin luz. Entonces, ¿será que están usando ese argumento para disfrazar el consumo privilegiado de los dirigentes y altos funcionarios? Quieren que el pueblo crea que todos estamos iguales, mientras algunos viven sin apagones y con aires acondicionados. Esto es otro mecanismo de manipulación para diluir el verdadero privilegio detrás del apagón. Y encima de eso, proponen extender los cortes también a circuitos protegidos, no para resolver el problema, sino para justificar el colapso total. Más control, más vigilancia, menos transparencia. Nos preguntamos, ¿dónde está la solución estructural para que todos los cubanos tengan electricidad digna? Consejo energético, policías o vecinos. Ahora cada quien debe vigilar cuánta electricidad consume el de al lado. Ese es el plan, no invertir, no producir más, sino regañar y castigar al que se pase del plan. ¿Dónde queda la dignidad del pueblo? Gas licuado y otros dramas internacional. Dicen que la falta de gas obliga a consumir más electricidad, pero no dicen por qué la falta y la excusa de que unos especialistas no lo dejaron viajar a Cuba. ¿Quiénes son? ¿Dónde están esos nombres y pruebas? Nos preguntamos, ¿por qué nunca dicen quiénes son esos técnicos extranjeros que no llegaron? ¿Qué empresa o países son los que supuestamente bloquearon esos viajes? ¿No será que no han pagado la deuda y esas empresas no quieren seguir colaborando? Si en Cuba hay tantos ingenieros capacitados, ¿por qué dependen siempre de especialistas de afuera? ¿Qué tiene que ver el bloqueo si los componentes y técnicos no son de Estados Unidos? ¿Y por qué insisten en usar los circuitos priorizados como justificación si hasta los hospitales están a oscuras? ¿Es una estrategia para proteger el confort de los poderosos mientras el pueblo resiste al apagón? La otra gran mentira es que las empresas que brindan servicio al sistema eléctrico nacional o que le venden componentes a Cuba no tienen que ver nada con el bloqueo, porque hace muchos años que ya tienen esos convenios. Además, los especialistas lo mandan directamente. Lógicamente, si no le han pagado, pues no van a ir a Cuba a brindar ningún servicio. La corriente no mejora, los apagones siguen, las promesas se repiten, pero las respuestas reales nunca llegan. Recuerda seguirnos en todas las plataformas como Michael-el Tigre para que te mantengas informado y puedas entender cuál es la manipulación y cómo te engañan los dirigentes cubanos. Los convido a responder estados de opinión. Al comparar marzo con mayo, estamos entrando en la época del verano, hay unos valores en la demanda del horario de la media, como le decimos nosotros, que nunca habían estado. Esos son valores extremadamente altos. Una de las razones es el gas licuado, por ejemplo, la cocción de alimentos. Pero en el mes de marzo tampoco teníamos gas licuado. Tampoco teníamos gas licuado. Y ahora tampoco, en esos días que usted buscó esos datos, tampoco había gas licuado. Cuando no hay gas licuado, la demanda crece en aproximadamente unos 250 megawatts por el tema de la cocción de alimentos. Lo otro es el incumplimiento que hay en los planes de consumo eléctrico en algunas organizaciones que los tenemos bien identificados. La Habana sí tiene un incumplimiento importante en el sector residencial y dentro del sector residencial el sector de la forma de gestiones no estatal que incumple e incide en esos crecimientos de los consumos. Junto con eso, usted lo mencionó, hay un nivel de generación distribuida que están afectados por combustible. En el plan de gobierno,
que se revisa sistemáticamente, semanalmente. El comandante de la Revolución lo revisa y usted personalmente toda la semana. No se ha dejado de dar en una semana el avance de cómo va, de cómo marcha ese programa. Se ha incorporado una cantidad de generación distribuida importante. Nosotros tenemos más de 1000 megawatts ya hoy en generación distribuida disponible técnicamente. Y ya empieza la curva del crudo a subir. Ya los valores son superiores a los del mes anterior y todos los meses viene siendo un poco. Y el gas tiene una estrategia. Ahora estamos ligeramente por abajo del plan porque paramos para producir más gas para el verano. Pero con más gas vamos a producir más de eso, a partir de perforaciones, de arreglos que se están haciendo. Y la estrategia fue por ahí, sin abandonar lo demás. Sin abandonar, por ejemplo, para mencionar algo, la recuperación de petróleo de Cupé, el almacenamiento y la logística, porque para dar electricidad hay que tener logística, el tema de las energías para no ser dependientes. ¿Qué pasó con el decrecimiento de la importación de combustible? Bueno, hay que mencionarlo, el pueblo de Cuba lo sabe, Venezuela. Venezuela es un principal suministrador de nosotros. Venezuela también ha sido atacado y de conjunto encontramos una fórmula que no alcanza los niveles de entrega que teníamos anteriormente por el decrecimiento que ellos mismos han tenido. Pero de conjunto hemos encontrado una fórmula que vamos caminando y encontrando soluciones también para el proceso inversionista y para tener... Y fórmula que no vamos a explicar para que no nos las Exactamente. Persigan. Nosotros lo vivimos diariamente. Nosotros hoy mismo tenemos operaciones por hacer con dinero. Tenemos el dinero y sin embargo no le llega a los suministradores a quien le tenemos que pagar. Y es un ejemplo el gas licuado. El gas licuado que nos afecta tanto en el consumo de la demanda y es un malestar para la población porque un % altísimo de la población está montado en la cocción con gas licuado y los barcos, el pueblo de Santiago lo ve todos los días. Desde el 3 de marzo ya empezamos a descargar el gas licuado. Es un ejemplo concreto de una persecución a nuestro sector. Nosotros hemos tenido especialistas trabajando en termoeléctrica con nuestros ingenieros que lo han llamado por teléfono, por su celular, cerraron la maleta de las herramientas y se tuvieron que ir. Y otros especialistas que en los aeropuertos para venir a Cuba, en la sala de abordar, viraron porque los llamaron ahí y le dijeron no puedes ir a Cuba porque venían a intervenir una unidad nuestra. Así es la perversidad de ese bloqueo que algunos creen que no existe. A su pregunta y al estado de opinión y dudas, muchas correctas porque de nuestro pueblo, otras no. Si pensamos que la estrategia es la correcta, hay que controlarlo. Y no podemos permitir de que haya un exceso de consumo porque la población lo está sufriendo todo y estamos conscientes de las larguísimas horas de apagón que está sufriendo nuestro pueblo. No podemos decir que sea la única causa ese sobrecumplimiento de los incumplidores. No es eso, pero sí influye. Y sí podemos por ahí. Si damos 23 horas de apagón y viene la electricidad a 1 hora, a esa hora hay que cocinar, a esa hora hay que lavar, a esa hora hay que bombear el agua, a esa hora hay que hacerlo todo. Nosotros eso lo hemos medido en el apagón y viene la electricidad, el crecimiento es el 40 y el 50% por encima, sobredañando inclusive las líneas y los transformadores.